Quizás una de las preguntas más repetidas todos los 5 de enero es ¿qué le vas a pedir a los reyes? Cuando vemos a un niño es inevitable preguntarle ¿qué le vas a pedir a los reyes? No sé cómo se habrán portado ustedes este año, porque si se portaron mal, los reyes no les traen nada. Mirándolos desde acá adelante sé que hay muchos que se han portado mal. No esperen nada, ni siquiera pongan los zapatitos esta noche. Yo por lo menos me porté bastante bien y pienso que merezco que me traigan algo. Hoy quiero hablar de la primera vez que vinieron los Reyes Magos, esa primera vez en que vinieron a visitar a un niño. ¿Cuándo fue la primera vez que vinieron? Cuando nació Jesús. Hace 2025 años, más o menos, la primera vez que vinieron los reyes. Y aquella vez es la vez más importante de todas, de todas las veces que vinieron los Reyes Magos, ya que hoy es 5 de enero, no sé si los Reyes Magos habrán venido un 5 de enero, pero de alguna manera es bueno recordarlo. Y vamos a ver qué fue en aquella vez, qué fue lo que sucedió, cómo vinieron los reyes, quiénes eran los Reyes Magos, desde dónde vinieron. Vamos a ver también por qué vinieron, cuál era el motivo por el cual habían llegado hasta allí, hasta donde estaba Jesús. Y vamos a ver qué trajeron, qué le ofrendaron al niño Jesús. Y también vamos a ver qué nos legaron a nosotros, qué nos dejan a nosotros los Reyes Magos. ¿Cuál es el legado de los Reyes Magos para nuestra vida? El relato de la venida de los Reyes Magos está en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, toda la ciudad, con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, dónde va a nacer el Mesías, dónde está profetizado que iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo fue que apareció la estrella que ustedes están siguiendo? Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No es que quería adorar al niño, sino que quería más bien matarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, los magos se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El rey Herodes, cuando se enteró que había otro rey, lo primero que quiso hacer fue matar a ese nuevo rey porque le iba a ocupar su lugar. Pero lo primero que me gustaría que podamos entender en esta mañana es corregir algunos errores que se fueron construyendo a lo largo de la historia y que parece que son verdades aceptadas. Algunos errores que la tradición de alguna manera fue generando. En primer lugar, dice el texto que vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron de oriente a Jerusalén unos magos.
Dice unos magos, pero la palabra de Dios no dice cuántos eran estos magos, no establece un número. La tradición ha generado la idea de que eran 3, porque le traen 3 tipos de presentes: oro, incienso y mirra. Pero eso no quiere decir que fueran 3 estrictamente. Este tipo de delegaciones que venían desde el oriente eran decenas de personas que venían generalmente, porque para hacer un recorrido tan largo tiene que ser un grupo grande de personas. Y viajaban durante meses para llegar desde el oriente hasta Jerusalén. Y estas personas eran generalmente políticos o personas relevantes de la sociedad, que venían para hacer negocios económicos o también para establecer algún tipo de contacto político. Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que seguramente no eran 3, sino que eran muchos más. Otro error tradicional es que tampoco dice la Biblia que fueran reyes. La Biblia lo describe como magos. Simplemente dice que eran magos. Seguramente eran personas muy influyentes de la sociedad, porque se entrevistaron con el rey Herodes. El rey Herodes no recibía a cualquier persona. Tenían que ser personas muy importantes para que pudieran ser recibidas por el rey. El rey no iba a recibir a cualquier forastero que viniera a Jerusalén. Cualquier loquito que venía a Jerusalén no era recibido por el rey Herodes. Tenían que ser personas importantes para que fueran recibidos por la ley. Y la Biblia solo dice que eran magos. Ahora, ¿qué tipo de magos? No tenemos que entender un mago que hace trucos de magia como lo conocemos hoy en nuestra época, sino que la misma palabra que se utiliza para mago es la palabra que se utiliza también para científico en el arameo. Entonces, estos eran científicos que sabían de diferentes temas. Estos eran científicos que dominaban diferentes tipos de ciencia, entre ellas, por supuesto, la astronomía, para ser guiados por las estrellas. Astronomía, no astrología. ¿Tá? Son 2 cosas distintas. Astronomía era lo que conocían estos hombres. Entendamos que hace 2000 años atrás era muy importante la astronomía, porque era la forma que tenían de dirigirse de un lugar al otro, en la forma de saber dónde estaba un lugar, hacia dónde se tenían que dirigir a través de ser guiados por las estrellas. También es bueno entender desde dónde venían estos hombres. Dice la Biblia que venían desde Oriente, Entonces, si nosotros agarramos un mapa y ponemos a Jerusalén y miramos para el oriente, y al oriente podemos tener muchísimos lugares de donde podían venir estos hombres. Podrían haber venido desde la China, podrían haber venido desde la India, podrían haber venido desde la mitad de Asia, o podrían haber venido también desde Arabia. Pero Arabia está al sur. Ahora, ¿qué pasa? El camino para ir desde Arabia hacia Jerusalén es por el oriente de Jerusalén. No se entra por el sur de Israel. Para ir, la ruta era a través del oriente. Y quizás fueran hombres que vinieran desde Arabia, que vinieran desde lo que hoy es Irak. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que hay una profecía en el libro de Isaías, en el capítulo 60, que dice: multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Cuando habla de Madián y de Efa, estamos hablando al norte de Arabia, tenían que entrar por el este de Jerusalén, y cuando hablamos de Sabá estamos hablando de más al sur de Arabia, lo que hoy sería Yemen. Entonces, probablemente estos hombres vinieran desde estos lugares. Otro error tradicional sobre la llegada de los magos a conocer a Jesús es que generalmente cuando festejamos la Navidad ubicamos a los magos en el pesebre. Pero los magos nunca estuvieron en el pesebre. Dice claramente lo que leímos: y al entrar en la casa. Los magos conocieron a Jesús en Belén,
pero no en un pesebre. Lo conocieron en una casa. Y esto es también algo interesante, porque nos habla de que no vinieron esa misma noche, ni en esos días. Vinieron un tiempo después a conocer a Jesús. Los magos conocieron a Jesús en Belén, pero no lo conocieron en el pesebre, lo conocieron en una casa. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cuál es el legado de los magos para los cristianos del siglo XXI. ¿Qué tiene que ver con los cristianos del siglo XXI? Aquellos magos que vinieron a adorar a Dios. De alguna manera, cuando hablamos del legado, del legado de aquellos magos, estamos hablando de lo que nos dejaron los reyes. Porque el legado es lo que nos deja alguien para nosotros. Y lo primero que quiero que veamos es cuál era el propósito de los magos. ¿Cuál era el propósito de los magos al venir a adorar a Jerusalén? ¿Por qué vinieron a Jerusalén? La pregunta es, ¿por qué fueron a Jerusalén? Si Jesús estaba en Belén. Ellos venían siguiendo una estrella. La estrella los venía trayendo por el camino precioso. Pero en lugar de ir a Belén, ellos van a Jerusalén. Hay una distancia importante entre Belén y Jerusalén. Belén está mucho más al norte de Israel. Entonces, ellos fueron a Jerusalén. Y en Jerusalén preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos venían a conocer al rey de los judíos, al Mesías, venían a honrarlo, venían a traerle regalos. Fueron a Jerusalén, pero Jesús estaba en Belén. Y la pregunta es, ¿por qué fueron a Jerusalén? ¿Para qué ir a Jerusalén? Si podrían haber ido derecho a Belén. ¿Quién movía la estrella en ese momento? Dios. Y Dios hizo que pasaran primero por Jerusalén, que no fueran directamente a Belén. Evidentemente, Dios quería que estos magos primero pasaran por Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para que estos magos primero pasaran por Jerusalén? Queridos, los planes de Dios son muy superiores y a veces inimaginables para nosotros. Y yo quiero que entendamos esto. Hasta ese momento que llegaron los magos a Jerusalén, los únicos que sabían de la venida del Mesías, los únicos que habían tenido una vivencia especial de parte de Dios por el nacimiento de ese bebé, los únicos que habían tenido una vivencia al ver al bebé o al recibir el mensaje de los ángeles, eran muy pocas personas. Los que habían tenido esa vivencia eran María y José, por supuesto. Los que habían tenido esa vivencia también podríamos decir Elizabeth, la parienta de María, y su esposo Zacarías. Estos dos eran los padres de Juan el Bautista, y ellos eran parientes. María había ido a visitar a Elizabeth cuando Elizabeth estaba embarazada, o sea que, no sé si recuerdan el pasaje, dice que cuando entró María, el bebé dentro de Elizabeth, que ya era de 6 meses el embarazo, saltó dentro de su vientre. O sea que ellos habían tenido también una experiencia especial. Otros que habían tenido una experiencia especial, ¿quiénes eran? Los pastores. Los pastores habían estado en el campo y de repente les aparecieron los ángeles y le dijeron que había nacido el Mesías, y dice que fueron corriendo hasta Belén, a donde estaba Jesús. Los pastores sí conocieron a Jesús en el pesebre. Ellos sí lo conocieron en el pesebre. Otra de las personas que había conocido a Jesús era Ana, la profetisa anciana que estaba en el templo cuando fueron a circuncidar a Jesús, cuando lo llevaron a Jesús, cuando lo presentaron en el templo. Esta mujer era una mujer muy anciana que hacía 84 años que había enviudado, o sea que era una mujer muy anciana. Y otra de las personas que había tenido una experiencia especial con Cristo era Simeón, el otro anciano que estaba en el templo, al que Dios le había revelado a través del Espíritu que no se iba a morir antes de ver al Mesías. Y lo tuvo en sus brazos y alabó a Dios. Queridos, solo estas personas habían tenido una experiencia especial.
No había nadie más que hubiera escuchado o que se hubiera enterado de la venida del Mesías. Es cierto que los pastores, es cierto que estos ancianos podrían haberle comentado a muchas personas del nacimiento de Cristo, pero no era una vivencia especial que hayan tenido esto. Pero los magos fueron a Jerusalén, y dice que llegaron a Jerusalén y empezaron a contarle a todo el mundo y a preguntarle a todo el mundo sobre dónde estaba el Mesías que había nacido. Entonces los magos fueron los primeros que masivamente hicieron conocer en Israel que había nacido Cristo, que había nacido el Mesías, que había nacido el Salvador. Entonces toda la gente en las plazas, en los lugares públicos, en los lugares donde habían muchas personas, empezaron a enterarse, porque estas personas importantes que venían con otras ropas, que eran muy diferentes a los que vivían en esa ciudad, empezaron a preguntar a uno, a otro, y dice que la gente que vivía en Jerusalén se turbó. De alguna manera empezaron a inquietarse porque había nacido el Cristo. Y esto llegó a los oídos de Herodes. Entonces Herodes también se enteró. Entonces ya era toda Jerusalén que estaba enterada que había nacido el Cristo, que había nacido el Mesías. Queridos, estos hombres, los magos, cumplieron una misión muy especial. Estos hombres venían desde el oriente y el propósito era mostrar a Israel que ya había nacido el Mesías. El propósito de que estos hombres no fueran directo a Belén, sino que primero pasaran por Jerusalén, la gran ciudad donde vivía la mayoría de la gente, donde era el centro político, cultural y económico del país. Dios quiso que pasaran por ahí, porque estos hombres eran los que iban a dar a conocer masivamente la llegada del Salvador. Los magos no fueron actores secundarios del nacimiento de Jesús, no fueron actores secundarios de la venida de Cristo al mundo. Fueron los primeros en predicar públicamente. Fueron los primeros evangelistas, podríamos decir, porque estaban diciendo que ha venido el Mesías. Podríamos decir entonces que el primer legado que nos dejaron los reyes, o mejor dicho, los magos, es la necesidad de anunciar clara y abiertamente al mundo que su Salvador ha llegado, que hay un Salvador que ha venido, que hay un Salvador que puede cambiar tu vida, que puede hacerte feliz, que puede darte paz, que puede darte la salvación de tu alma. Otra de las cosas que es interesante de los magos es lo que le regalaron a Jesús, la ofrenda que trajeron a Jesús. Pero vamos a ver cómo fue ese encuentro de los magos con Jesús. Dice en el versículo 11, Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Los magos, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Queridos, lo primero que hicieron los magos, estos hombres tan importantes que venían de Oriente, lo primero que hicieron cuando vieron al niño fue adorarlo. Lo primero que hicieron fue adorar a Jesús. Yo sé que hay algunos que todavía tienen algunas dudas sobre algunos temas de los cuales hablamos y predicamos cada domingo, porque seguro quizás toda la vida estuvieron aprendiendo otra cosa y a veces llama la atención lo que enseñamos. Pero acá hay una enseñanza muy clara que quiero que quede bien claro. ¿A quién adoraron? A Jesús. Mateo se encargó claramente de decir que estaba María y Jesús. Y que al que adoraron fue a Jesús. No adoraron a María, sino que adoraron solamente a Jesús. Postrándose, lo adoraron. Si no hubiera dicho postrándose, los adoraron. Pero claramente dice, lo adoraron. Ellos adoraron a Jesús y no a María. Y no hay ningún lugar de la Biblia donde se nos muestre una adoración a María, ni
ningún lugar de la Biblia donde se nos enseñe a adorar a María. Entonces estos hombres lo primero que hicieron cuando vieron al niño fue adorarlo. Y dice que abriendo sus tesoros le dieron sus dádivas: oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos tiene un significado especial. Cada una de estas ofrendas tiene un significado especial. Lo primero que le dieron fue el oro. Dice que abrieron sus tesoros, abrieron los tesoros que traían, y lo primero que le dieron fue oro. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, todo lo que está recubierto de oro, todo lo que es de oro, era lo que se usaba para adorar a Dios. Si vamos al templo, al lugar santísimo, en ese lugar todas las cosas estaban recubiertas de oro, y el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, todo eso estaba recubierto de oro. El oro era con lo que se representaba a Dios en la antigüedad. El incienso es una resina que se utiliza para perfumar, ¿no? Nosotros estos días estuvimos yendo a algunas de estas ferias que hay en diferentes lugares, y en muchos lugares uno pasaba y había un olor así de incienso, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy, 2000 años después, se utiliza para perfumar. Y bueno, da algunos perfumes que son muy agradables, otros que quizás no son tan agradables, otros que nos hacen estornudar un poco, pero es un producto que se utiliza para perfumar. Es la resina, en aquella época que se utilizaba para el incienso, era una resina que se obtenía de los árboles de Arabia, por eso también suponemos que los magos vendrían de aquel lugar. Y lo otro que traían, que sacaron de sus tesoros, fue la mirra. Este producto también se sacaba de los árboles, una resina de los árboles que también está en Arabia. Era un producto que se usaba tanto para embalsamar a los muertos, como también se usaba para hacer una bebida. Se mezclaba con vino y se hacía una bebida. Yo no sé si recuerdan ustedes cuando Jesús iba a ser crucificado, dice que le dieron a beber vino con mirra, y era una forma de adormecer a la persona para que de repente no sufriera tanto, y Jesús no quiso tomarlo en ese momento cuando se lo ofrecieron. De alguna manera la mirra era una representación del sufrimiento y la amargura por la cual iba a pasar Jesucristo en el tiempo de la crucifixión, porque entendamos bien, el único sentido de la vida de Jesucristo fue la crucifixión, la muerte en la cruz por nuestros pecados. Es interesante entonces lo que sucedió con los magos cuando llegaron a Jesús. Lo primero que hicieron fue adorarlo. Y lo segundo que hicieron fue abrir sus tesoros y ofrecer de sus tesoros a Jesús. Ahora, también nos deja una enseñanza esto. También nos deja un legado esto de los magos. Ellos le abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunos dicen que el oro que llevaron los magos en ese momento fue el oro con el que seguramente José y María, cuando tuvieron que huir a Egipto, pudieron costear sus gastos. Recordemos que cuando Herodes mandó matar a todos los niños, un ángel en sueños le reveló a José que se tenían que escapar. Se escaparon, como siempre pasaba en aquella época, cuando alguien se escapaba de Israel, iba a Egipto. Entonces fueron a Egipto, estuvieron un tiempo en Egipto, y después que murió Herodes, volvieron al norte de Israel, a la ciudad de Nazaret. Ahora, ¿con qué dinero pudieron ir si eran personas pobres? Seguramente ese oro que le dieron los magos a Jesús fue con lo que costearon ese viaje. Ahora, el legado que nos dejan estos hombres es que abrieron sus tesoros. Y yo me pregunto, ¿abrimos nosotros nuestros tesoros para el Señor? ¿Qué cosa le ofrecerías a Cristo? ¿Qué cosa tenés para ofrecerle a Cristo?
A veces pensamos que la vida cristiana es solo recibir del Señor, pero también nosotros tenemos que dar al Señor. ¿Te preguntaste alguna vez cómo podés servir al Señor? ¿Te preguntaste cuáles son los tesoros que podés darle al Señor? A veces cuando hablamos de tesoro lo único que pensamos es en dinero. Bueno, yo no estoy hablando de dinero en esta mañana, yo te estoy preguntando otra cosa. ¿Cuáles son tus tesoros para darle al Señor? Recién Marcos hablaba de gracias porque nos ayudaron con la música. ¿Qué habilidades tenés para poder ayudar en la obra de Cristo? ¿Qué cosas son con las que podés colaborar para predicar de Cristo a otros? ¿Cómo podés ayudar? ¿Qué habilidades te dio Dios con las cuales podés ayudar a otros o podés colaborar en la iglesia? Yo doy gracias a Dios porque de las personas que vienen a la iglesia, más del 50% ayudan con algo en la iglesia, haciendo esto o haciendo lo otro, la música, cantando, dirigiendo cosas, enseñando. Pero quizás todavía no nos tocó el turno a nosotros de ver con qué vamos a ayudar, qué habilidad tenemos para poder colaborar en la iglesia. Y mira, Dios a todos nos dio algo para poder servirle. Y es bueno que nosotros podamos saber que tenemos que abrir nuestros tesoros para servir al Señor. Gracias a Dios por todo lo que pudimos hacer en el 2024, pero para el 2025 ya tenemos nuevos planes y vamos a precisar más personas para poder llevar adelante los planes. Dios quiera que te encuentren esos planes abriendo tus tesoros para dedicar tu tiempo, para dedicar tus habilidades, para dedicar tus conocimientos, para servir al Señor, para dedicar tus dones, como lo llama la Biblia, para servir al Señor. Otra forma de servir, otra forma es de abrir tus tesoros para el Señor, es a través de la oración. Orar unos por otros es una forma de abrir nuestros tesoros para el Señor. El miércoles podés abrir tus tesoros para el Señor viniendo a la reunión de oración, dedicando tu tiempo y orando por los demás y presentando tu vida delante de Dios. Y Dios quiera que el miércoles yo te vea y todos nos veamos abriendo nuestros tesoros en este lugar para orar para el Señor. Otra de las formas, bueno, por supuesto que es ofrendando de la forma en que podamos hacerlo cada uno de nosotros. A mí me gusta cuando los hermanos que dirigen el culto dicen, vamos a darle una parte de lo que Dios nos da. Y es cierto, es lo que hacemos cuando nosotros ofrendamos. Y es bueno que lo hagamos y que lo hagamos también por amor al Señor. Otra de las formas de abrir nuestros tesoros delante de Cristo es alentándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros. Y si sabemos que mi hermano o mi hermana tiene alguna dificultad, alentarlo. A veces no podemos ayudarnos porque no podemos solucionar el problema del otro, pero sí podemos alentarnos, siempre podemos alentarnos. Y mi hermana, mi hermano, en esta estoy contigo, voy a estar orando por vos. Cuando necesites hablar, contá conmigo. Qué importante que es a veces ese aliento que nos podemos dar unos a otros. Y podemos seguir con la lista de cuáles tesoros podemos utilizar para servir a Dios y para servirnos unos a otros. Ya tu sola presencia en el culto, ya eso es abrir un tesoro para estar delante de Cristo y para presentar a Cristo. Entonces el segundo legado que nos dejaron los magos es el ejemplo de mi tesoro, puesto al servicio de Cristo, puesto al servicio de Dios. El primer legado entonces era el anunciar claramente la palabra de Dios. El segundo legado, abrir nuestros tesoros para servir a Dios. El tercer legado que nos dejaron los magos lo vemos en los siguientes versículos. En el versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y en el 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, Después que adoraron a Jesús y después que abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus ofrendas, Dios les mostró en sueños que no volviesen al rey. Y ellos obedecieron. Obedecieron y se fueron por otro camino. ¿Por qué no tenían que volver al rey?
El rey quería matar al nuevo rey que había nacido. Era el que iba a ocupar el lugar de él. En aquella época se dio muchas veces de que un rey caía porque lo mataban. Este rey tenía miedo de eso, que lo mataran para poner al nuevo rey. En el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: el rey Herodes se sintió burlado por los magos porque nunca volvieron. No sabemos cuánto tiempo los estuvo esperando, pero nunca volvieron y desobedecieron el pedido del rey, porque Dios les mostró que tenían que ir por otro camino. El rey les dijo: vuelvan acá. Y ellos se fueron por otro camino. ¿Cuántas personas hubieran dado lo que no tenían por estar un minuto con el rey? ¿Cuántos darían muchas cosas por codearse con personas importantes? ¿Cuántos hoy se creen de repente estimados por ser recibidos por un presidente, por ser recibidos por un senador, por un legislador, por un ministro? Sin embargo, estos magos que eran llamados por el rey para venir a hablar con él, ellos tomaron por otro lugar. Porque en ese momento Herodes estaba al servicio de Satanás. Herodes estaba tratando de cumplir un plan de Satanás. Herodes en ese momento era un instrumento de Satanás para obstaculizar la obra de Dios. Y ellos volvieron por otro camino. Y los cristianos tenemos que entender que a veces tenemos que ir por otros caminos. Los hijos de Dios tenemos que entender que a veces tenemos que agarrar por otros caminos a los caminos que agarra el mundo. Y a veces el mundo tiene un camino que agarra para allá y los cristianos tenemos que entender que ese camino no es para nosotros, que no nos va a llevar a nada bueno y tenemos que ir por el camino que nos va marcando el Señor. Queridos, tenemos que ser sabios y entender que hay caminos que no son para un cristiano. Hay caminos que no podés seguir si querés agradar a Dios. Hay caminos que no son para vos si tu deseo es buscar a Dios en tu vida. Hay caminos que no son para vos si de verdad querés seguir al Señor. Y de repente vas a ver y vas a decir: bueno, pero de repente en otras iglesias permiten esto, permiten lo otro. Y en realidad es la iglesia la que no permite las cosas. La iglesia lo único que hace es seguir a Dios y buscar lo que dice en la palabra de Dios. Y tenemos que entender nosotros que hay cosas que no son para un hijo de Dios. Y aunque en el mundo sean muy válidas, aunque los caminos del mundo sean muy válidos, aunque no sea un delito para el mundo, no está bien delante de Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen derecho y todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y todo el mundo vive de esta manera. ¿Por qué yo no voy a vivir de esta manera? Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es perdición. Por eso, queridos, el tercer legado que nos dejaron los magos es agarrar por otro camino. Es agarrar por otro camino. Es ser sabios, ser inteligentes para agarrar por otro camino. Es darse cuenta que ese camino no me va a llevar a nada bueno. Y de repente, aunque sea algo raro para el mundo, el camino que tomo, aunque no sea lo que hace la mayoría, aunque alguno hasta se burle por el camino que yo tomo, es el camino que me va a llevar a Cristo, que me va a llevar a la paz, que me va a llevar a la felicidad, que me va a llevar a la bendición. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el legado de los magos pueda ser una bendición para nuestras vidas. Los 3 legados, lo voy a repetir. El primer legado fue anunciar abiertamente la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con todos los que están a nuestro alrededor.
Ellos llenaron la ciudad de esta pregunta: ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el Mesías? Llenaron la ciudad con esa pregunta, hasta que se turbó toda la ciudad, hasta que llegó a los oídos del Rey, y el Rey mismo los mandó llamar. El segundo legado: estar dispuestos a abrir nuestros tesoros para servir a nuestro Dios. De los regalos que le llevaron a Cristo, seguramente con esos regalos fue con lo que pudieron viajar a Egipto y cumplir el plan de Dios. Y el tercer legado fue no tomar el mismo camino que toma el mundo, tomar otro camino y ser valientes para ir por otro camino. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener un año 2025 lleno de bendiciones y que en este día el legado de los magos sea una bendición para nuestras vidas.